Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los Amén. bendiga grandemente. ¿Cómo les va a ustedes? Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más para poder estar juntamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios una vez más como Amén. todos los martes y jueves. Hoy, día jueves, tenemos que continuar con la segunda parte de los pactos. Así que bueno, aquí estamos. Mientras mi esposa ahora los saluda y Amén. después ella va a compartir los links. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Es una alegría compartir con ustedes un día lluvioso, húmedo, frío. Volvió el invierno, parece. Pero bueno, acá estamos firmes, parados en la brecha, para poder compartir con ustedes. Y gracias por estar, gracias por acompañarnos, por poder también compartir este video. Enviar esta palabra a sus contactos, sus redes, sus grupos. Siempre es bueno compartir la palabra del Señor, así que estamos muy felices de que usted se pueda conectar. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de los pactos. Saludos, David, la hermana Lidia López. Amén. Buenas tardes, Dios los bendiga. David Sayavedra, Dios te bendiga grandemente. Y poder entender, porque no, cuando nosotros hablamos de los pactos, no solamente hablamos de la parte teológica, doctrinal, siempre da para explayarse, como hablamos el martes pasado. El martes pasado, cuando nos dio la oportunidad de entrar a lo que son los pactos de Dios con el hombre, donde llegamos al pacto de Moisés, cuando habla allí de lo que son los estatutos, los mandamientos. Y bueno, así que eso nos da la oportunidad de aclarar algunas cosas. Después, cuando hagamos la semana que viene las dispensaciones, que son 7, tiene mucho que ver con lo que son los pactos también. Van las dos cosas juntas, pero dimos esto primero para después, cuando entremos en las dispensaciones, que los vamos a ir trabajando juntos, porque tiene que ver lo que son los pactos de Dios con las dispensaciones bíblicas. Saludamos a la hermana Susi Bellini, Dios te bendiga, Amén. hermana Susi, grandemente. Y interesante saber, como le decíamos el martes, entender los pactos de Dios con el hombre y entender también los tiempos de Dios. Saludamos a la hermana Graciela Teresa Samilián, también Dios la bendiga, hermana, grandemente. Y es necesario saber los tiempos de Dios, de cuando Dios habló al pueblo, en qué tiempo lo hizo, por qué lo hizo, qué tipo de pacto era, si había condiciones. Amén, amén. Dios la bendiga, hermana. Muchas gracias por su deseo. Amén. Y uno desea ser usado por Dios, ¿no? Y aquí va algo de que, ¿cómo podríamos decir? Un latiguillo que siempre usamos los cristianos, ¿no? Dice que el Espíritu Santo dijo que nosotros solamente tendríamos que abrir la boca y Él pondría palabras en nuestra boca, ¿no? Y muchos se agarran de esa parte y dicen, no, entonces no preciso estudiar nada, porque el Espíritu Santo va a hablar por mí. Y ese es un error donde muchos caen, y después cuando son confrontados por alguna otra religión o alguna otra creencia, la persona a veces no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque piensa de que esto es algo de por adivinación y magia. Por adivinación y magia. Que Dios hace magia y que nosotros abrimos la boca, Dios introduce palabras en otra boca. No. Esto es simple, esto trabaja de esta forma. Dios lo que hace es traer a memoria
lo que nosotros hemos aprendido. Por eso que la palabra dice de Dios que el siervo de Dios, aquel que anhela obispado, no tiene que ser un ¿qué? Neófito. Un neófito. Y lo que es contra de lo que es neófito es alguien que estudia y se prepara. Entonces las palabras que Dios va a poner en la boca son las que hemos aprendido. El Señor lo que va a hacer es, a través del Espíritu Santo, ayudarnos a recordar lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque Dios no quiere vagos. Dios trabaja con los que trabajan. Porque eso está escrito en la palabra. Cuando Dios usó, cuando Dios llamó a los discípulos, cuando Cristo llamó a los discípulos, ¿a quién llamó? ¿A los que estaban en la esquina tomando cerveza, juntados con amigos? No estaban trabajando. ¿Llamó a aquellos que estaban sentados bajo el parral o bajo la planta, conversando y durmiendo la siesta? No. Ustedes fíjense que cuando Cristo llamó a los discípulos, fue y llamó a aquellos que estaban trabajando, estaban pescando, estaban haciendo algo. Amén. ¿Me entiende? A gente ocupada. Porque Dios busca a gente ocupada, a gente que está con la mente ocupada. Porque aquel que está ocioso, entonces su mente divaga. Y Dios necesita gente que esté ocupada y Dios le va a dar sabiduría, y le va a dar descanso, le va a dar fortaleza. Pero Dios quiere que usted aprenda. Que usted no sea un neófito. Entonces usted tiene que saber manejar la espada. Y Dios le quiere dar herramientas. Y entonces al saber manejar la espada, al conocer la palabra, usted tiene que conocer los pactos de Dios. Tiene que conocer las dispensaciones de Dios. Para que cuando usted hable, hable con propiedad. Cuando usted abra la boca, el Espíritu Santo le va a poner las palabras que usted ha aprendido. Por eso que usted tiene que aprender, tiene que dejarse enseñar, no solamente por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Y así conocer por qué Dios hizo pactos con el hombre, qué tipo de pactos hizo, por qué son condicionales y por qué son incondicionales. Acuérdense que el pacto condicional es, si vos hicieres esto, yo haré lo otro. Son las condiciones. Y, ¿no es cierto? Si vos cumplís con esto, yo te voy a bendecir. Y el pacto incondicional, Dios dice, yo haré. Yo voy a cumplir. No importa que el hombre no cumpla. Eso sí, el hombre va a tener la responsabilidad de responder a Dios por qué no hizo o por qué no cumplió. Pero Dios, aunque el hombre falle, Dios va a cumplir. Esos son los pactos incondicionales. Que Dios no precisa del cumplimiento del hombre para él cumplir su palabra. Sin embargo, en el pacto condicional, si el hombre fallaba, Dios rompía el pacto, lo podía romper, porque el hombre había fallado, porque esa era la condición de que el hombre cumpliera y obedeciera. Esos son los pactos condicionales. Hoy, en este tiempo, después vamos a ver que estamos viviendo un tiempo de un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque hay promesas a futuro, hay promesas que se cumplieron, ¿no es cierto? Que es la llegada del Señor, la venida del Señor, y a la cruz, la iglesia, y todo lo que falta por cumplirse. No importa que el hombre no cumpla, Dios lo va a cumplir, porque es una promesa para todas las naciones, para el pueblo de Dios y para la iglesia. Entonces están estipulados en la palabra que Dios las va a cumplir aunque el hombre falle. Si el hombre falla, es problema del hombre, es responsabilidad del hombre, ya no es responsabilidad de Dios, porque es incondicional. Dios no le pone condición al hombre como le puso al principio, que le dijo, si cumplieres con esto, yo te bendeciré y yo haré esto contigo. Esos son los tipos de pactos. Amén. Es muy importante tener conocimiento, tener, digamos, un bagaje de conocimiento bíblico para que en el momento que lo necesitamos, necesitamos orar por algo específico, necesitamos enseñar, dar una clase, predicar. Bueno, ese es digamos, lo que Dios dice, llenaré tu boca, No es que Él lo hace de una forma sobrenatural, sino que Él usa el conocimiento que nosotros tenemos, y en base a ese conocimiento Él ayuda a que pueda usar tu vida, ¿no? Pueda usar tu boca para compartir la palabra. Así que eso es muy importante, hermano, de que nosotros pidamos sabiduría de Dios,
si no tienes sabiduría, pide. Es como la fe, ¿eh? Pide que Dios te aumente la fe. Dios puede aumentar la fe día a día y puede darnos más sabiduría cada día para poder entender, para poder discernir, ¿no? También necesitamos el discernimiento de espíritu en estos tiempos, para poder discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Hay algunas cosas que tal vez no necesitemos el discernimiento, porque hay cosas que tenemos que tener sentido común, ¿no? Pero las cosas espirituales a veces se disciernen por el espíritu, se disciernen por el espíritu y no por la carne o por las emociones. Así que es muy importante todo esto, hermanos. Así que bueno, gracias ahí por los saludos ahí de mis hermanos, familia Messia, Juan, hermano Tito, bueno, todos los hermanos que se están conectando. Sí, la estaban saludando a mi esposa porque había cambiado el color de pelo. Ay, bueno. Yo también, yo me teñí, me hice unos claritos, claro, unos claritos blancos. Unos reflejos, sí. No tengo pelo para teñirme más. Bueno, ahí está. Viene bien un cambio de look de vez en cuando, veo también. Amén. Bueno, hay que hacerse un tiempo. Las mujeres nos tenemos que hacer un tiempo, diría mi marido, como si usted no tuviera, como si vos no tuvieras tiempo, que estás todo el día acá, ¿no? Así que bueno, gloria a Dios, hermano. Es bueno también tener un tiempo para uno, ¿no? Y bueno, eso lo hace sentir bien a uno también. Amén. Amén. ¿Por qué es tan importante el tener conocimiento? Y a veces, yo creo que es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y ya el Señor usa las habilidades naturales de nosotros, y Él incorpora a eso las habilidades sobrenaturales y espirituales. y siempre es bueno aprender. A mí siempre me gustó aprender de todo. Mi esposa siempre me dice, MacGyver, ¿no? Porque he aprendido a hacer de todo. O sea, si tengo que hacer plomería, lo hago. Si tengo que hacer pintura, lo hago. Si tengo que hacer albañilería, lo hago. Si tengo que arreglar un vehículo, lo hago. Aprendí a hacer de todo. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener el conocimiento de alguna situación, de uno, no así, no puedo hacer esto, no, y aprender. Como decimos, ¿no? El saber no ocupa lugar. Si no, fíjense en la parábola de los convidados a la boda. El Señor y dijo, ve y convida a fulano, a mengano, a todo, y todos pusieron excusa, y todos estaban ocupados, y todo esto. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Aparte, estaban ocupados en las cosas del mundo, en sus propios problemas, pero no tenían el conocimiento, porque si hubiesen conocido realmente, hubiesen entendido que era importante ser convidados de la boda. Entonces el Señor dijo, ve, invita a cualquiera, a los que encuentres en la plaza, en la calle, y tráelos, porque es necesario. Pero si alguno tiene conocimiento y sabe los tiempos, sabe que nosotros estamos convidados para la boda, las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a ir a las bodas del Cordero? Amén, todos, amén. Porque nosotros somos la esposa. No podemos faltar a la boda. La novia no puede faltar a la boda. Entonces tenemos que estar preparados para ser la novia. ¿Y cómo se prepara la novia? Con las vestiduras blancas, bien arreglada, bien ataviada, estar preparado para cuando el novio venga. Nosotros somos el principal invitado. Cuando usted lo invita a una boda, ¿qué es lo que la gente siempre espera? La llegada de la novia. La llegada de la novia. Y nosotros como novias, como la novia, ¿se acuerdan la parábola de las vírgenes insensatas y las sensatas? De las 10 vírgenes. Aquellos que estaban preparados y mantenían el aceite en la lámpara son que cuando el novio vino, se fueron con el novio. Y aquellos que no, son los que se quedaron. Cuando quisieron conseguir, ya era tarde. Por eso es bueno aprender y es bueno saber de los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer, al ver lo que está sucediendo en el mundo, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo, cómo dice hipócrita? Dice, miran el cielo, miran el cielo y saben si está rojo o no está rojo, saben si va a llover hoy o no va a llover, pero no conocen los tiempos de Dios. Con mirar las cosas a través del Espíritu. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento para que no nos encontremos tarde y que cuando el Señor haya venido sea tarde. Por eso es que es importante
aprender de la palabra del Señor. Amén, amén, hermano. Así que bueno, vamos a orar, así comenzamos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Sí, venimos Señor, te ante ti en bendecimos. esta hora. Señor, nos presentamos cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Sí, Santo Señor, de te Dios en bendecimos. este día, Señor. Te agradecemos, Señor, por nuestras vidas, por la vida de nuestros hermanos, Señor, que están escuchando, por los que van a escuchar. Señor, yo te pido que tú bendigas la iglesia de Jesucristo, que bendigas a tu pueblo, que bendigas la nación de Israel, Señor, en el nombre Sí, de Jesús, Señor. Bendecimos a la nación de Israel, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tomes control de nuestras vidas, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, Santo Señor. Jesús. Sabemos que somos pecadores arrepentidos, pero seguimos pecando, Señor, seguimos cometiendo errores cada día. Por eso, Padre, te pedimos que tengas piedad y misericordia Sí, de Señor, nuestras vidas y que nos perdónanos. limpies con tu sangre preciosa en esta hora, Aleluya. para que puedas, el Espíritu Santo de Dios, poder ministrarnos, poder tomar control de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestro cansancio, nuestras ansiedades, nuestro afán, Señor, de cada día en tus manos en este día, para que tú, Señor, puedas alivianarnos, Señor, la mochila pesada diaria, Señor, el afán diario que pasamos todos, Señor, los que somos tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, con la autoridad que nos das, atamos y Ahora, resistimos, Señor, todo en el nombre de ataque, Jesús. toda oposición, todo aquello que quiera venir a frenar lo que tú quieres hacer en este día, a entorpecer, a perturbar, a distraer. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo resistimos y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, toma control de nuestra vida. Señor, guíanos, danos sabiduría de lo alto para poder enseñar, para que realmente tu Espíritu Santo a través nuestro pueda ser el gran maestro, Señor, pero que nosotros podamos abrir nuestra boca, Señor, y, Señor, tú hagas la obra que tú tienes que hacer. Señor, que esta palabra, este estudio bíblico pueda ser de bendición para todos mis hermanos, aún ya los que tienen conocimiento bíblico, Señor, que viene bien, Señor, refrescar lo que hemos aprendido en la teología, en los institutos bíblicos, en los seminarios. Viene bien, Señor, poder recordar, Señor, todos los conceptos teológicos, la teología bíblica sistemática, Señor. A todos creo que nos viene bien, Padre. Por eso en esta hora, Padre, te pido que te quedes con nosotros, Señor, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, los que están conectados y los que se van a conectar, y que sea la bendición del cielo, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludamos a algunos que no hemos saludado. Estela, Amén. Maris, Melo. Gracias, Estela. Gracias, hermanos, por los piropos. Saludo al pastor Mesia. Amén. Bueno, no sé si será tan bueno como lo que hace la hermana Estela, ¿no? Amén. La hermana Estela hace unas cosas muy ricas para comer, ¿eh? Sí, pero también te la recomendamos. Es excelente peluquera. Eso también, sí, también. Bueno, así que bueno. El juicio de la hermana es con sabiduría porque sabe del tema. Claro, ¿no? Claro, ella tiene sabiduría en eso, ¿eh? Gloria a Dios. Johnny, desaparecido en acción, Johnny Mesia, ¿eh? Sabemos que estás trabajando, así que bueno, qué bueno que te puedas conectar, Johnny. Un besito. Amén. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repasito y vamos a terminar lo que son los pactos, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño repasito. Queremos decirle que, bueno, un pacto significa un acuerdo entre dos o tres personas o más personas. Es algo que ponerse de acuerdo. Nosotros vamos a leer en Gálatas 3:15 y luego en Deuteronomio, para comenzar este estudio y para que usted se recuerde. Si usted quiere tomar nota, tiene ahí un cuadernito, una lapicera, puede tomar nota. Gracias, Johnny, por lo del pelo, gracias. Y bueno, usted le puede servir. Si no, cuando terminemos lo de la dispensación, usted me manda el correo y yo le mando este estudio bíblico, los dos, se los mandamos, no hay problema para que a usted le quede. Así que, bueno, leemos en Gálatas 3:15, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade.
Es algo muy serio esto. Y por más que sea humano, no se debería romper, con más razón si es de Dios, ¿no? Acuérdese que Dios es el único que pacta con el hombre no puede tomar la decisión de decir yo voy a pactar con Dios, es Dios el que pacta con el hombre. Y en Deuteronomio, dice capítulo? Deuteronomio 7, verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, dice, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, amén, amén. El Señor ahí tiene una condición, ¿no? Pero si guardamos los mandamientos y sus leyes, Él cumplirá, ¿no? Aunque Él siempre ha sido fiel con nosotros, aunque nosotros a veces le somos infieles, le fallamos, nos hemos apartado de Él, hemos hecho cosas que a Dios le ha dolido su corazón, lo hemos humillado, sin embargo Dios siempre permanece fiel. Qué tremendo es el Dios que tenemos, hermano, que Él siempre va a estar con nosotros, y aunque nosotros en algún momento nos hayamos apartado, seguramente que nos va a ir a buscar, es como es la característica del buen pastor, va a dejar las 99 y va a hacerse el tiempo para ir a buscar esa ovejita que se escapó del corral, y antes que el lobo se la coma, la va a ir a rescatar. Así que bueno, vamos a hacer un repaso. El primer pacto era el pacto edénico, fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Esto es en el huerto del Edén, ¿no? Dice, este fue un pacto, Génesis 1, 26 al 31, habíamos leído, y Génesis 2, 16 y 17. Dice, este fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y bendición, o la muerte y maldición, dependían de la fidelidad de Adán. Esto era un pacto que tenía una condición. Dios les había dado todo al hombre, a la mujer, los puso en el huerto, les dio autoridad, los había creado con eternidad de Dios. Sin embargo, el hombre pecó y quebrantó ese pacto. Ese pacto fue quebrantado, dice. Este pacto incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, dice, tener dominio sobre los animales, cuidar del huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, podían hacer todo menos lo que Dios le había dicho que no lo hiciera. Dice, por haber fracasado Adán y Eva al comer de ese fruto, dice, le fue impuesta la muerte, muerte espiritual y después luego muerte física, por la desobediencia. El pecado fue la desobediencia. Ellos murieron espiritualmente inmediatamente, dice, y necesitaron nacer de nuevo para poder ser salvos. Más tarde ocurrió la muerte física, ¿no? Y este pecado hundió a toda la raza humana hasta el día de hoy. La raza humana comenzó a degradarse a partir del momento que Adán y Eva pecó. Y esto lo vamos a ver en la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. La semana que viene usted va a ver, también vamos a hablar un poquito más de lo que ocurrió ahí en el huerto, cómo se quiebra la inocencia del hombre y de la mujer, y al pecar la raza humana comienza a deteriorarse y comienza a degradarse hasta el día de hoy. Ese fue el primer pacto, el pacto edénico. Segundo pacto, el pacto adámico. Fue hecho con el hombre luego de la caída, después de la caída, o sea, post caída. Acá esto lo habíamos visto en Génesis 3, 16 al 19, dice, este es un pacto incondicional, en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Acá vienen las consecuencias del pecado. Siempre que pecamos, Dios nos perdona, claro, Dios los perdonó, pero hubo una consecuencia. La consecuencia era dejar el huerto, fueron expulsados del huerto, fue puesto un ángel que cuidara ahí para que ellos no volvieran a entrar, y hubo una consecuencia. El pecado siempre tiene una consecuencia. ¿Dios perdona? Sí. A veces la gente dice, pero si ya Dios me perdonó, bueno, pero las malas decisiones y los errores que a veces cometemos hacen que puede haber una consecuencia, y que esa consecuencia puede llevar muchos años. Claro, aquí al ser incondicional no quiere decir de que sea de que, bueno, no, entonces no tengo que ningún tipo de condiciones, o sea, me va a ir bien, no, sino que acá Dios declara al hombre
lo que será su porción de vida a causa del pecado. O sea, es incondicional porque Dios ya lo declaró. Dijo, no, mirá, porque pecaste, te va a pasar esto. O sea, por más de que vos hagas buena letra, ya está estipulado lo que va a pasar. Porque vos rompiste el primer pacto, ¿no es cierto? O sea, aquí no hay lugar para ninguna apelación, no hay apelación, ni se implica responsabilidad alguna por parte del hombre. Uh-huh. O sea, Dios tomó el control, las riendas de los asuntos, ¿no es cierto? Porque a veces, cuando hay pactos incondicionales, ¿no es cierto?, como es el que estamos viviendo ahora, dice, bueno, Dios va a cumplir, no importa que yo falle. Sí, ¿no es cierto? Dios va a cumplir, ¿por qué? Porque ya está la promesa dada en Jesucristo, ¿no es cierto? Al creer nosotros en Jesucristo, ¿no es cierto? Aunque nosotros fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel hasta el final. Pero aquí la condición es diferente, o sea, no hay apelación, no hay... El hombre ya fue declarado culpable, ¿no es cierto?, y no hay forma de que el hombre revierta esa situación. Diferente es con las leyes de la tierra. ¿Por qué? Porque a veces al condenado lo condenan, le dan la sentencia que condenado, y luego los abogados apelan. A veces se puede apelar y puede haber una baja de la sentencia, puede haber, o sea, digamos, de los años que le van a dar. En ese caso podría ser algunas leyes, algo aquí en la tierra se podría, pero la ley del hombre, pero la ley de Dios no. Una vez que Dios baja el dedo... La ley del hombre está sujeta a modificaciones. Siempre va a haber modificaciones. Cada por ahí presidente que entra hace cambios en lo que son las leyes y modifican las leyes, pero aquí la ley de Dios es inmutable, no se puede modificar. Él ya decretó algo y se tiene que cumplir. Amén. Dice, como todo es el pacto, provee importantes rasgos, los cuales condicionan la vida humana de este punto en adelante. Dice, viene la maldición sobre la serpiente, es declarada maldita ahí. Se da la promesa de un redentor, la cual es luego cumplida en Cristo, porque esa profecía, digamos, del calcañar y de la cabeza, habla de la serpiente de Satanás y también habla del redentor, que es Jesucristo. Viene la consecuencia sobre el hombre, que va a tener que trabajar con el sudor de su frente, va a tener que labrar la tierra para poder comer de ella, porque no en el huerto tenían todo para comer y no tenían que trabajar. Iban, se servían y tenían todo. Ahora van a tener que trabajar para vivir, para alimentarse. La mujer también se le da, la consecuencia es que ella va a sufrir dolores en sus preñeces, sus partos van a ser complicados, van a ser dolorosos, y se remarca la posición del hombre como cabeza también, ¿no? Como cabeza, ¿no? Y la mujer como ayuda idónea, ¿no? Dice, y la vida del hombre sería dolorosa, el hombre o la mujer, con el cual sufriría muerte física. Hasta el día de hoy, todos nosotros tenemos que morir físicamente en algún momento. Esa es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. El pacto número 13, estamos haciendo un pequeño recordatorio. El pacto número 13 del pacto de Noé fue hecho con Noé y sus hijos. Eso lo vimos en Génesis 9, del 1 al 18. Dice, repite algunos rasgos del pacto adámico, introduce un nuevo principio de gobierno humano como una forma de frenar el pecado. Era tanto el pecado que había, y después del primer pecado del hombre, la raza humana se degradó. Ya después hubo el primer homicidio, y ahí Dios tuvo que poner leyes también, una cosa así, contra las personas que mataban, ¿no es cierto? Dice, este pacto, el pacto de Noé, con Noé y su hijo, fue incondicional. Revelaba el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé, para la que después, ¿no? Después del diluvio, digamos, ¿no? Dice, las provisiones de ese pacto incluían el establecimiento del principio del gobierno humano, en el que se instituye la pena capital. Ahí Dios tiene que poner ese principio, por todo aquel que tome la vida de otra persona iba a tener una consecuencia. Fue reafirmado el orden normal de la naturaleza, Génesis 8. Al hombre le es permitido comer carne fresca de animales, que hasta ese momento el hombre vivía de otro tipo de legumbres, hierbas, cosas verdes. Bueno, ahí se le permite al hombre
sacrificar los animales para poder alimentarse. El pacto con Noé incluía la profecía concerniente a los descendientes de sus 3 hijos. Sobre uno de ellos iba a ser ¿cómo se dice? La genealogía hasta llegar a Jesucristo, ¿no es cierto? Era Sem, el único de quien vendría la línea divina, que seguiría hasta que el Mesías, el Señor Jesucristo, viniera, dice. Así como el pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia, así el pacto con Noé introdujo la dispensación del gobierno humano. Esto también vamos a hablar en las dispensaciones. Ese fue el pacto número 3. El pacto número 4, el pacto abrahámico. Eso lo podíamos ver en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. Este pacto es una de las grandes revelaciones de Dios concerniente al futuro, a la historia futura, y en él fueron dadas promesas a lo largo de 3 líneas. El primero fueron dadas promesas a Abraham de que él tendría gran descendencia, y realmente eso se fue cumpliendo, se cumplió hasta el día de hoy, ¿no? En el cual nosotros somos todo parte de eso, porque nosotros podemos decir que también somos hijos de esa promesa también, por la fe. De Abraham. Dice que tendría mucha bendición personal, que su nombre sería grande. A través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación. Eso lo vemos en Génesis 12. Dice, el propósito de Dios tiene referencia primeramente a Israel y a los descendientes de Jacob, a donde se formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra. Y también en un tercer punto, dice, área principal del pacto fue la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero, Génesis 12:3. Esto se va cumpliendo y se sigue cumpliendo. Esto tendría su cumplimiento en que Israel sería el canal específico de la revelación divina de Dios, la fuente de los profetas, quienes revelarían a Dios y proveerían de la escritura a los escritores humanos. En forma suprema, la bendición a las naciones sería provista a través de Jesucristo, quien sería un descendiente de Abraham. Dada la relación especial de Israel con Dios, Dios pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijeran a Israel y una bendición sobre aquellos quienes bendijeran a Israel, Génesis 12:3. Tenemos que tener cuidado, hermanos, a veces, cuando hablamos mal de Israel. Dios tiene que bendecir a Israel. Ellos van a tener hasta lo último la oportunidad. Siguen siendo el pueblo de Dios y Dios siempre les va a dar oportunidad para que ellos se vuelvan. Hay muchos judíos que se han convertido, que se han vuelto, han dejado los rudimentos antiguos, la ley, y han conocido a Jesucristo, entendieron que ya Jesucristo vino, que Jesucristo caminó sobre la tierra y era el Hijo de Dios, y hay muchos que todavía están cerrados y no quieren saber nada, pero que en algún momento Dios les sigue dando oportunidad hasta lo último para que ellos se vuelvan a Dios, ¿no? El pacto con Abraham, como el adámico y el de Noé, fueron incondicionales esos 3 pactos. No, acá es lo mismo, ¿no? No era, el hombre fallaba, porque vemos, el hombre falló un montón de veces, pero Dios no iba a cambiar lo que ya había dicho porque el hombre fallara. Dios seguía adelante, claro, ¿no es cierto? Y el hombre tendría que correr con las consecuencias de su falla, ¿no? A pesar de los muchos fracasos de Israel en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo y encauzó la escritura de los textos sagrados y finalmente nació Cristo. O sea, había una promesa sobre Abraham y la promesa que Dios había dado a Abraham se iba a cumplir, ¿no es cierto? Sabemos de que el hombre fallaba, pero eso no iba a cambiar el curso de lo que Dios había ya estipulado en su palabra. Amén, amén. A pesar del fracaso humano, los propósitos de Dios son ciertos en su cumplimiento. Ese era el pacto número 4. Pacto número 5, el pacto mosaico. Fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras que estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. Todo ese periodo, esa generación de 40 años, o 38 años, 40 años, el pacto mosaico es lo que dura hasta en muchos aspectos dura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, practicantes, ellos están bajo ese pacto todavía, ¿no es cierto? El pacto de la ley, y ellos siguen respetando eso, ¿no es cierto? Ellos son las leyes que recibieron allí en el monte Sinaí. Para ellos es muy importante, no solo Moisés, sino Abraham.
Acuérdense que cuando Jesús interpelaba a algunos de los judíos de ese tiempo, ellos decían, pero nosotros somos libres, somos hijos de Abraham, ¿no? Y ellos se consideran también hijos de Abraham y se manejan todavía por los mandamientos que Dios le dio a Moisés allí en el monte Sinaí. Amén, amén. Dice, en Éxodo 21, habla este pacto mosaico, dice, Dios le dio a Moisés la ley que era para gobernar su relación con el pueblo de Israel. Los aproximadamente 600 mandamientos específicos están clasificados en 3 divisiones principales. Punto número 1, los mandamientos, conteniendo la voluntad expresada de Dios. Punto número 2, los juicios relacionados a la vida social y cívica de Israel. Punto número 3, las ordenanzas. Es lo que hablábamos el otro día, que nos tomamos un tiempo para hablar y explayarnos acá, que la ley hay que cumplirla toda. O sea, había 600 mandamientos, más de 600, dijo el pastor Mesia, creo que 613 o 617 mandamientos específicos para que el pueblo, los judíos, cumplieran, ¿no? Por eso que nosotros, la Iglesia de Cristo, la Iglesia gentil, o esos movimientos que hay ahora de judaizantes, a veces toman algunas de las leyes, ¿no? Y las incorporan y las mezclan dentro de la Iglesia, pero si uno tomara 1 o 2 o 3 leyes y no cumple el resto, se hace responsable de toda la ley. Acá no se puede decir, bueno, yo voy a guardar el sábado, porque tengo la costumbre de guardar el sábado, pero el resto no lo cumplo. No sirve. O cumplimos todas las leyes y las ordenanzas o no cumplimos ninguna. Entonces no podemos mezclar dentro de la iglesia evangélica las cosas, los utensilios y las cosas que tenían los judíos. A mí me encanta la historia del pueblo hebreo, me encanta estudiar la historia de los hebreos, todo, pero uno no tiene que mezclar, porque eso ya sucedía en la época de Jesús. Querían, ya se estaba introduciendo dentro de los templos y la iglesia lo judaizante, ¿verdad? Sí, o sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos las cartas paulinas, siempre Pablo quejándose de los judaizantes, ¿no? Aquellos que querían quebrantar lo que Dios ya había establecido como iglesia, y que llegó a afectar aún a Pedro, a Pedro y a otros que recién comenzaban, que eran nuevitos, que también los arrastró, ¿no es cierto?, a querer hacerlos judaizar. Y no es que uno esté en contra de los judíos, no, para nada. El pueblo judío, ¿no es cierto?, es el pueblo que a nosotros nos ha llevado a la libertad. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, dice así la palabra, ¿no? Y es así porque Jesucristo no era gentil, Jesucristo era judío, ¿no? Tanto como los apóstoles también eran judíos. Por eso que a veces no entiendo, ¿no?, de que cómo es que la Iglesia Católica se arroga a Pablo y a Pedro, ¿no?, como líderes de ellos, como Pedro el primer papa, siendo de que es una iglesia gentil y pagana, ¿no es cierto?, que mezcló lo que es el paganismo, la adoración a Marte, a Venus, a Saturno, a montones de dioses, y los mezcló con el judaísmo y lo mezcló con el cristianismo. Hizo una mezcla, ¿no es cierto?, entre adoración de imágenes y todo, y sabemos de que eso no es bíblico, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros entendemos de que el tiempo de los judíos va a llegar nuevamente, ¿no es cierto?, en el trato con Dios, cuando llegue el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación el Señor va a volver a tratar con los judíos. Y bueno, la ley mosaica, ¿no es cierto?, en este pacto era un pacto condicional. O sea, es como si el primer pacto que hizo Dios con el pacto edénico. El pacto edénico era condicional. Si Adán cumplía, Dios lo bendecía. Adán no cumplió y Dios no lo bendijo, ¿no es cierto? Es lo mismo, claro. E incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios le bendeciría, pero si Israel era desobediente, Dios les maldeciría y les disciplinaría.
Esto es destacado especialmente en Deuteronomio capítulo 28, que habla Claro. de lo que es las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la Yo he desobediencia. puesto delante de ti La vida y la la muerte. vida y la muerte. Elige tú, dice el Señor, elige tú, que podamos elegir la vida realmente, ¿no es cierto? La bendición, ¿no? Realmente el pueblo de Dios cuando salió de Egipto tuvo 40 años aproximadamente en el desierto por desobediencia, por rebeldía, y realmente quebrantó las leyes de Dios, no cumplió, y vendría la consecuencia, esa generación quedó toda en el desierto, excepto por unos poquitos que lograron pasar a la tierra prometida, y bueno, las consecuencias del pecado. La disciplina, por eso es que vemos tantos cautiverios, Claro. tantos cautiverios en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufrió cautiverios a montones. ¿Por qué? Porque realmente él era desobediente, entonces Dios lo disciplinaba de esa forma. La disciplina de Dios era con los cautiverios. Y bueno, y después vemos de que el pueblo de Dios seguía fallando, por más de que salía del cautiverio, sí, Dios lo liberaba, y en cada liberación, o sea que aunque era un pacto condicional, en cada liberación del pueblo de Israel había parte de gracia de Dios, había parte de gracia de Dios, porque dice que aunque el pueblo de Dios fracasó, Dios prometió que no abandonaría su pueblo. Aunque él fracasaba, Dios no abandonaría su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer que el linaje de Jesucristo llegara a cumplirse. Amén, y la importancia digamos, de la disciplina, ¿no? Dios nos ama, nos perdona, nos bendice, pero nos tiene que disciplinar, hermano, porque si no nos quedamos con la mitad de la palabra, donde dice que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es bondad, que Dios es perdonador, y es todo cierto, es exactamente así, pero nos falta la otra parte de que Dios, además de ser un Dios de amor, es un Dios de justicia, y Él va a hacer justicia, y si tiene que corregirnos, si nos tiene que disciplinar, lo va a hacer, aunque no nos guste, hermano. Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta que nos disciplinen, que nos corrijan, no nos gusta, nos resistimos a la corrección de parte de Dios, pero es necesaria. Tenemos que dejar que Dios moldee nuestras vidas, nos discipline, porque es para bien, Él nos ama. Si usted ama a sus hijos y sus hijos se equivocan, usted con amor los va a corregir, siempre con amor, porque nosotros tenemos que corregir con amor, no se corrige con resentimiento, con bronca, se corrige con amor, se habla con las personas, se trata con las personas, se trata de que la persona entienda y se dé cuenta, reconozca su falla y se ministra con amor, se disciplina con amor, no se puede disciplinar maltratando a las personas, sino con amor. Cuando nuestros hijos eran pequeños y nuestros hijos cometían travesuras, nosotros le damos ahí un chirlito, lo zamarreábamos un poquito, y para que nuestros hijos entendieran que eso era peligroso lo que estaban haciendo. Y nuestros hijos en ese momento por ahí nos gritaban, lloraban, no les gustaba que nosotros los retáramos, pero el día que fueron grandes, muchos de nuestros hijos nos agradecieron, dijeron, bueno, gracias a la corrección de papá y mamá, hoy somos personas de bien, somos personas con valores, con principios, y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. La disciplina es muy importante, la corrección es muy importante en el pueblo de Dios. Fíjate, el pueblo de Israel rebelde, contumaz, no quería saber nada, querían volverse a Egipto, querían comer carne, estaban cansados de comer maná, y Dios también se cansaba de ellos, a veces se cansaba y Dios le decía a Moisés, ¿quiere que yo los destruya? Los destruyo, y Moisés dice, no Señor, le vamos a dar otra oportunidad más, y así estuvieron 40 años y fueron muy pocos los que pudieron llegar ahí, ¿no? A la tierra prometida, así que ese fue el pacto mosaico. El pacto número 6, el pacto palestino, Deuteronomio 3, del 1 al 10, lo vamos a leer porque esto fue toda una síntesis de lo que ya vimos. Ahora vamos a continuar el estudio Deuteronomio 30, del 1 al 10. Dice así, sucederá que cuando hubiere
venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo, dice, lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová, dice, hará volver a los cautivos, a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti. Por eso que te dice que también era que tenía parte de gracia, sí, ¿no? De parte de Dios. Sí, tenía parte. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, dice, que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y no te hará, dice, no te hará Jehová tu Dios, dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos Amén. En este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. El pacto palestino, dice, fue un pacto incondicional en conexión con la posesión final de la tierra por parte de Israel, dice. Este pacto se ilustra como un pacto básicamente incondicional, dice. Sin embargo, tiene elementos condicionales para cualquier generación en particular. La promesa dada a Abraham en Génesis 12:7, que dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, y se reafirmada luego a través del Antiguo Testamento sería que la simiente de Abraham poseería la tierra. Por eso es incondicional, por el hecho de que ya había una promesa, y por más de que el pueblo fallase, Dios le iba a dar esa tierra. Sí. No importa que el pueblo fallase, no había una condición, no era de que si el pueblo de Dios hiciese lo correcto, se le iba a dar, y si no, ya era... no había una condición, no. Por eso es que es incondicional. Amén. No obstante, dice, a causa de la desobediencia y el fracaso, Jacob y sus descendientes vivieron en Egipto cientos de años antes del éxodo. Así, manteniendo el propósito de Dios, ellos volvieron y poseyeron por lo menos una porción de la tierra. Más tarde, a causa de la desobediencia y la negligencia a la ley de Dios, ellos fueron sometidos a los cautiverios asirios y babilónicos. Si no hubiera pasado esto, tal vez no hubieran estado tanto tiempo en cautividad. Se pasaron cientos de años en cautividad por desobediencia, por quebrantar las leyes. Otra vez, en la gracia de Dios, les fue permitido volver después de 70 años del cautiverio babilónico y reposeer la tierra hasta que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Hasta ese momento, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos los fracasos a Israel, se le promete que volverá a la tierra, vivirá allí en seguridad y con bendición, y nunca será dispersada nuevamente. Esto habla en Ezequiel 39 también y Amós 9. El retorno presente de Israel a la tierra es, por lo tanto, altamente significativo porque cumple la primera etapa del regreso de Israel necesario para establecer el escenario para el fin de los tiempos. Usted sabe que desde hace mucho tiempo
están regresando los judíos definitivamente a Israel. Ya ha comenzado el regreso hace mucho tiempo. El regreso, pues se cumple esta profecía, que los judíos iban a volver a su nación, ¿no? Y también hay promesa de Dios también para las naciones alrededor de Israel, ¿no? Que para que puedan vivir con paz y seguridad, ¿no? Aunque paz y seguridad no haya en este momento, ¿no? La vuelta de Israel será completada hasta el último hombre después de que Jesucristo vuelva y establezca su reino. Esto lo vemos en Ezequiel 39, del 25 al 29. Mientras que cualquier generación pudiera haber sido sacada fuera de la tierra por su desobediencia, el propósito final de Dios de traer a su pueblo dentro de su tierra prometida es incondicional, era lo que decíamos, ¿no? Que a pesar de todo, Dios igual iba a cumplir esta parte. Este pacto, el pacto palestino, incluye la dispersión de Israel por la incredulidad y la desobediencia, tiempos de arrepentimiento y restauración, la recolección de Israel, la restauración de Israel a su tierra, su conversión espiritual y restauración nacional, su seguridad y prosperidad final, y el juicio divino para sus opresores. Dios igual sigue teniendo misericordia de su pueblo, que tanto le ha fallado, que tanto ha pecado y se ha dispersado. Sin embargo, el Señor sigue fiel. Les va a dar oportunidad hasta lo último. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, como decíamos, de no hablar mal de Israel, bendecir a Israel, aún en nuestras oraciones usted incluya bendecir a Israel. Y esto no es ser judaizante, nosotros tenemos que bendecir y hablar bien de Israel, aunque nosotros sabemos lo que está pasando en Israel, ¿no? La desobediencia, las ataduras que tiene, todo, pero nosotros tenemos que orar y soltar bendición. Usted fíjese que las naciones que han maldecido a Israel han pagado las consecuencias y han terminado muy mal, muy mal, eso lo vemos en las políticas, Ahora ese fue el pacto número 6, pacto número 7, el pacto davídico, segunda de Samuel 7, ¿lo tenés? Si no, Samuel 7 del 4 al 16. Del 4 al 16, bien. Dice así: aconteció aquella noche que vino palabra a Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado, dice, casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Hasta el 14, ¿no? Hasta el 16. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Amén. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él,
como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén, qué tremenda ¿No? promesa, ¿eh? Una promesa Tremenda la hasta misericordia y la promesa de generación en generación. El pacto davídico, este fue un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino, todos ellos para siempre. Tremendo. Dice, en la declaración de este pacto, Jehová se reserva el derecho de interrumpir el actual reinado de los hijos de David si era necesario el castigo. Eso lo vemos en 2 Samuel 7. Pero la perpetuidad del pacto no podía ser quebrantada como el pacto abrahámico garantizaba a Israel una identidad eterna como nación y la posesión eterna de la tierra. Así el pacto davídico les garantizaba un trono eterno y un reino eterno. Y desde el día que el pacto fue establecido y confirmado por el juramento de Jehová, esto lo podemos ver en Hechos 2:30, hasta el nacimiento de Cristo, hasta ese momento, desde el día que el pacto fue establecido y fue confirmado, hasta el nacimiento de Cristo a David, no le faltó un hijo que se sentase en el trono. Tremenda promesa de parte de Dios, en Jeremías 33:21. Y Cristo, el eterno Hijo de Dios e Hijo de David, siendo el justo heredero de aquel trono y el único que se sentaría en aquel trono. Completa el cumplimiento de esta promesa hecha a David de que un hijo se sentaría en este trono para siempre. El pacto davídico es el más importante en asegurar el reino milenial en el cual Cristo reinará sobre la tierra. Claro, acá, bueno, usted ya cuando vaya al seminario va a ver todo lo que es Apocalipsis, el milenio, todo eso. Se cree que David va a ser el que va a reinar aquí en la tierra. Sobre Israel. Sobre Israel, ¿no? Dice, David resucitado reinará por debajo de Cristo como un príncipe sobre la casa de Israel. No sentado en el trono, porque en el trono solamente está el Señor Jesús, pero sí aquí en la tierra sobre Israel el Señor lo va a poner como un príncipe sobre la casa de Israel. El pacto davídico no es cumplido por Cristo reinando en su trono en los cielos. Dice, puesto que David nunca se ha sentado ni se sentará en el trono del Padre. Es más bien un reino terrenal y un trono terrenal. Eso es ya en el periodo, digamos, después del milenio, ¿no es cierto? Porque va a haber, Cristo va a reinar con vara de hierro. Si usted alguna vez lo habrá estudiado eso, está muy interesante para saber. Dice, bueno, este es el pacto, ¿no? Una promesa tremenda que se fue cumpliendo y Dios sus promesas las cumple. Y el pacto número 8, que es el último pacto de esta serie, de este estudio, el nuevo pacto, dice, profetizados en el Antiguo Testamento y que tendrá su cumplimiento primario en el reino milenial, es también un pacto incondicional. Jeremías 31, del 31 al 33, vamos a leer. Jeremías 31, del 31 al 33. Bien, dice así, Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén, amén. Bien, dice, como lo describe Jeremías, es un pacto hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. El verso 31 lo dice. Dice, es un nuevo pacto en contraste con el pacto mosaico, dice, en el cual fue roto por Israel. Verso 32. En el pacto Dios promete, después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A causa de esta íntima y personal revelación de Dios y su voluntad para con su gente, continúa en Jeremías 31 en el verso 34, donde declara, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo,
Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Esa es tremenda la palabra de Dios, ¿no? Este pasaje anticipa las circunstancias ideales del reino milenial donde Cristo reinará y todos conocerán los hechos acerca de Jesucristo. Todos conocerán, desde el más chico al más grande. No habrá nadie que pueda decir yo no conozco. Todos conocerán. De acuerdo a ello, no será necesario para una persona evangelizar a su vecino, porque los hechos acerca del Señor serán universalmente conocidos. Estamos hablando de este periodo, ¿no? El periodo milenial. También será un periodo en el cual Dios perdonará el pecado de Israel y les bendecirá abundantemente. Aquellos quienes no creen en un futuro reino milenial y en una restauración de Israel, por tanto encuentran el completo cumplimiento ahora en la iglesia. Espiritualizando las provisiones del pacto y haciendo de Israel y de la iglesia una misma cosa, otros que reconocen la restauración futura de Israel y el reino milenial consideran que el Nuevo Testamento se refiere al nuevo pacto, tanto como para hacer una aplicación de las verdades generales del pacto futuro con Israel a la iglesia, o para distinguir dos nuevos pactos, uno para Israel como está dado en Jeremías, y el segundo, un nuevo pacto dado a través de Jesucristo en la era presente de gracia, proveyendo salvación para la iglesia. Actualmente el nuevo pacto, ya sea para Israel o para la iglesia, se desprende de la muerte de Cristo y de su derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay redención, no hay remisión de pecados. El nuevo pacto garantiza todo lo que Dios se propone hacer para los hombres en el terreno de la sangre de su Hijo. Nuevo pacto. Esto puede verse en dos aspectos. Número uno, que Él salvará, preservará y presentará en la gloria, conformados a la imagen del Hijo unigénito, a todos los que creen en el Señor Jesús. El hecho de que sea necesario creer en Cristo para ser salvo no es una condición en este pacto. El acto de creer no es una parte del pacto, sino más bien la base sobre la cual el creyente es admitido para Amén. Disfrutar de las bendiciones eternas que el pacto ofrece. Esto es por fe. Amén. Esto es por fe. El pacto no es hecho con los no redimidos, sino con los que creen. Y promete que en favor de ellos estará la fidelidad de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Y toda otra promesa semejante a esta, relacionada con el poder que Dios manifiesta en la salvación y preservación de lo suyo, es parte de este pacto de la gracia. O sea, es medio largo para seguir leyendo, ¿no es cierto? Tiene otros puntitos más. Vamos a avanzar un poquitito más acá. Dice, en la presente edad no se tiene en vista para el hombre una salvación que no garantice una perfecta preservación aquí en el mundo y una presentación final allá en la gloria de todos los que son salvos por la sangre de Cristo Jesús. Es posible que haya en la vida diaria, tuya, la mía, algún impedimento para la comunión con el Padre. Y como aconteció en el caso de David, el pecado del cristiano puede hacer que Dios levante su mano para castigo del hijo desobediente, lo que hablábamos de la disciplina y de la corrección. Pero estos asuntos que son propios de la experiencia cotidiana del creyente no llegan nunca a ser determinantes para el cumplimiento de la promesa de Dios, en lo que se refiere a la eterna salvación de los que Él ha recibido en su gracia. En cada uno de estos casos tenemos la manifestación de la autoridad y del poder soberano del Creador. Es evidente que Dios ha dejado lugar para el libre ejercicio de la voluntad humana. Tenemos libertad y tenemos albedrío para decidir. Él ayuda a la voluntad de los hombres y a los que ya son salvos, estos son conscientes de que tanto su salvación como su servicio están en completa armonía con la elección que ellos mismos han hecho en lo más profundo de su ser. La salvación futura de Israel es prometida en el nuevo pacto. Pacto incondicional, como dice Isaías 27:9, Ezequiel 37 o Romanos 11.
Esta salvación se efectuará sobre la base única de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dios Padre solamente nos puede ver a nosotros a través de la sangre derramada de su Hijo. No nos podría ver directamente si no fuera por la sangre de Cristo. Por medio del sacrificio de su Hijo, Dios es tan libre para salvar a una nación como lo es para salvar a un individuo. Israel es representado por Cristo como un tesoro escondido en el campo. El campo es el mundo. Y creemos fielmente que fue Cristo quien vendió todo lo que él tenía a fin de poder comprar el campo y poseer así el tesoro que allí estaba oculto, como dice Mateo 13:44. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo la obra de la cruz, lo que el sacrificio del Señor, ¿eh? Él nos compró. En la consideración de estos 8 grandes pactos, nunca podrá decirse que se está dando demasiado énfasis a la soberanía de Dios en relación con los pactos incondicionales o al absoluto fracaso humano en lo que toca a los pactos condicionales. Podemos estar seguros de que todo lo que Dios se ha comprometido a hacer incondicionalmente, Él lo hará con toda la perfección de su infinito ser. Dice, hoy día hay muchas iglesias y ministros que instan al pueblo de Dios a realizar un pacto de dinero con la supuesta promesa de recibir un milagro físico, material o familiar. Qué tremendo es esto, hermano, qué tremendo error es esto, ¿no? Que usan los pactos para intereses personales. Esto es absolutamente antibíblico y una abominación a Dios, ya que al participar de dicho pacto estaríamos comprando a Dios para que nos otorgue algo a cambio. Fíjate, hermano, qué tremendo, ¿no? Si nosotros aceptamos esto, estaríamos como queriendo comprarlo a Dios, como haciendo un trueque, ¿no? Como si dijéramos que Dios no tiene la soberanía de todo. Dios tiene la soberanía de todo. No podemos nosotros, a través de un pacto hecho por nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, y hacer algo nosotros, ¿no es cierto?, con dinero para poder cambiar el curso de la historia, ¿no es cierto? Decir, bueno, hagamos un pacto con dinero para cambiar lo que ya está establecido. Lo que ya está establecido, está establecido. Dios lo va a cumplir. Aunque el hombre falle, Dios lo va a cumplir. No es por obra, no es una obra nuestra la que va a cambiar el curso de la historia, no, porque esto es incondicional. Cuando era condicional, era a través de las obras. Eso es lo que pasaba en la ley, que cuando el hombre cumplía con lo establecido por Dios, hacía obras, ¿no es cierto?, entonces Dios lo bendecía. Acá solamente es por fe, no hay obra, esto es la gracia. Entonces no podemos volver atrás a hacer pactos con Dios para que Dios nos bendiga, porque Dios ya ha establecido bendecirnos, y lo único que nos pide es obediencia y fe. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios será salvo. Entonces habla de la fe. Esto es por fe, no es por obra, y esto es un pacto incondicional, que es el último pacto que el Señor ha hecho con los hombres. Este es el tiempo final donde la gracia de Cristo nos ha alcanzado, donde no hay condiciones de obras para poder alcanzar la salvación. Es por fe. No tenemos que sacrificar ningún animal, no tenemos que circuncidarnos, no hay que hacer ningún pacto económico, no hay que volverse atrás a cumplir con algún requisito, no hay que guardar días especiales, dice, ¿se acuerdan las cartas de Pablo, no? Que nadie te juzgue por comida, por bebida, por fiestas anuales y por montones de cosas que cumplían los judíos. Nosotros no estamos supeditados a cumplir con esas cosas, sino que nosotros no estamos solamente avalados por la fe. Si nosotros creemos, realmente Dios va a obrar. Esta es la gracia de Dios, es un don inmerecido que nosotros hemos recibido, por gracia, algo que no merecíamos, y que el Señor lo va a cumplir aunque nosotros no seamos fieles. Aquí no es a causa de la fidelidad del hombre de que Dios tiene que cumplir. Dios va a cumplir. Lo que sí quita de que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a recibir las bendiciones completas. Mucha gente a veces se confía y dice, no, pero yo puedo seguir mi vida y hacer lo que yo quiero
porque Dios va a ser fiel hasta el final. Sí, Dios va a ser fiel, pero las bendiciones pueden limitarse a nuestra vida particular si nosotros somos santos o no somos santos. Buscamos la santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros no podemos santificarnos. No hay forma de poder santificarnos. Esto lo hace el Espíritu Santo. Es el que trabaja en nuestras vidas. Y en todos los casos, hermanos, siempre es Dios pactando con el hombre y no el hombre con Dios. Así que si usted en algún momento escucha algo de eso, o está en una reunión donde dice pase al altar, pacte por su familia, pacte por su finanza, pacte por su ministerio, pacte por esto, por otro, no, eso es antibíblico, hermano. El único que puede hacer pactos con nosotros es Dios, por su propia decisión. Él decide. Estaba escuchando el otro día un mensaje y de una madre que quería que su hijo se volviera a Dios y saliera de las drogas, ¿no? Esto ocurrió en Colombia, y saliera de las drogas, y este sinvergüenza, porque no se puede decir otra cosa, hizo que esta madre, la madre vendió la casa que tenía con un negocio donde ella vivía, ese negocio, vendió todo eso porque le había dicho este supuesto pastor de que tenía que hacer un pacto económico para romper la maldición que había de las drogas en su hijo, ¿no es cierto? Y esta persona llevó ese dinero, hizo ese pacto, ¿no es cierto?, creyendo de realmente lo que había dicho este pastor, y ella entregó ese dinero, y su hijo no salió de la droga, no solo no salió de la droga, sino que murió también. ¿Y cómo piensa que puede quedar esta persona? Pues quedó totalmente frustrada, y esas son las formas que hay después de alejar a la gente de Dios, con semejante mentira. La maldición se corta en la cruz del Calvario, o sea, la persona viene a Cristo, se cortan todas las maldiciones. No hay regresión, no hay sanidad interior para poder llevar al vientre de la madre para cortar las maldiciones. Es una mentira, es un ministerio que se le agregó a las iglesias para darle lugar a alguien o para darle, trabajo a alguien. Las maldiciones se cortan en Cristo. Usted recibe a Cristo, se arrepiente de todos sus pecados, se vuelve de corazón a Cristo, las maldiciones son cortadas ahí. Porque las maldiciones las traía la ley. La ley era lo que decía cuando hablamos en Deuteronomio capítulo 28. Si haces la voluntad de Dios, las bendiciones te alcanzarán. Si no cumplís, todas estas maldiciones te alcanzarán, ¿no es cierto? Elige tú la vida entre la vida y la muerte. Las maldiciones de la ley se quedaron en la cruz del Calvario cuando Cristo las clavó allí. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario, y esa era la maldición de la ley. Era hacer las cosas por obra, no por fe ni por gracia. Hoy estamos en la gracia y solamente necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, y Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir con bendiciones espirituales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén, hermano. Bueno, hasta aquí terminamos el estudio de los pactos. La semana que viene vamos a comenzar el estudio de las dispensaciones. Así que eso va a estar tremendo, hermano, tremendo, porque vamos a ir ampliando más los conceptos sobre el pecado, sobre el gobierno, y usted se va dando cuenta de un montón de cosas, y es como que se le va a abrir la cabeza y ya va a poder empezar a entender mejor los tiempos que estamos viviendo al tener este conocimiento. Así que si querés orar, vamos a orar por esta palabra y oramos por las necesidades también. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, Dios mío, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza, Señor, este tiempo, gracias, Jesús. Padre, de entender tu palabra, Señor, donde tú nos hablas. Gracias, y podemos Jesús. Entender, Señor, lo que tú has hecho a través de los tiempos, Señor, con tu pueblo, con Israel, y que estás haciendo hoy con la iglesia. Y es necesario Señor, que podamos entender, Jesús. Señor, en qué tiempo estamos viviendo. Por eso que es tan importante entender los de los pactos y también de las dispensaciones, para que, Señor, no cometamos errores doctrinales queriendo, Señor, trasladar ordenanzas del tiempo pasado
a este tiempo, Señor, fuera de lo que son los pactos y fuera de lo que son las dispensaciones. Señor, por eso muchas veces muchos cristianos se frustran porque ven que no se cumplen, Señor, las promesas, Señor, que ellos creen que se tienen que cumplir en este tiempo, Señor, pero eran para el pueblo de Israel, eran para la nación de Israel y no para la iglesia. Señor, el poder entender bien los tiempos, Señor, y entender los pactos que tú hiciste con tu pueblo, nos va a llevar a tener el conocimiento de la palabra, Señor, y de cómo aplicar la palabra con eficacia en este tiempo. Señor, te damos gracias, te rogamos, Señor, de que tú nos des sabiduría para poder entender, Dios mío, para poder discernir los tiempos que estamos viviendo, Señor, y que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Señor, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a la iglesia, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Oramos por las necesidades, hermano. Amén. Oramos por la vida del doctor Adrián Espátola, un médico de aquí de Mar del Plata, quien se encuentra con COVID. Señor, nos han pedido oración por él. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder sobre este profesional de la salud, Señor, que en este tiempo, Señor, no sabemos en qué estado está, Señor, pero que tu mano poderosa lo asista, Señor, que tu mano poderosa pueda, Señor, sanarlo, Padre, en el nombre de Jesús, que pueda también resplandecer la luz de Cristo sobre su corazón, Señor, en este tiempo, que él pueda tener un encuentro personal contigo, Padre. Señor, soltamos la palabra de sanidad, Señor, sobre este hombre, sobre este médico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por la vida de Roberto, Señor, es un hombre que está internado, diabético, con un pie diabético. Señor, los estudios han salido mal. Señor. Está con necrótico ese tejido, Señor, no saben si le van a amputar, Señor, ese pie, Padre, pero la última palabra la tienes tú en todas las cosas, Señor, por eso queremos orar, Señor, pidiéndote si Padre, puedes hacer un milagro, Jesús. Señor, toca su vida, Señor, toca ese organismo, Señor, sana, Señor, equilibra la diabetes, la glucemia, Padre, saca toda infección de ese pie diabético, Padre, abre esas arterias, Padre, para que pueda haber, Señor, una solución para que esta infección, Señor, se corte, Padre, y se pueda salvar, Señor, esa pierna, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también soltamos la salvación de Dios sobre este hombre para que en este tiempo él pueda recibir, Señor, la salvación, pueda abrir su corazón para recibirte a ti, Cristo, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por toda su familia, oramos por Damián, Señor, Señor, este joven, Señor, que, Señor, tiene problemas con las adicciones, Señor, en el nombre de Jesús, desatamos esta vida, Señor, de toda cárcel de oscuridad, de todo espíritu de muerte, Señor, para que tú lo puedas liberar, para que tú puedas romper, Señor, todas esas ataduras, esas maldiciones, todo aquello, Padre, que está en la vida de este joven, Padre, que hace, Señor, que su comportamiento, Padre, sea muy doloroso para su familia, Padre. En el nombre de Jesús sabemos que tú tienes poder para tocar, para ministrar, para sanar, para liberar, Padre. Por eso en esta hora, Padre, soltamos la palabra, Señor, para que esta persona pueda ser libre. Señor, bendice la vida de su madre, de su familia, Padre. Fortalece en este tiempo. Seguimos orando por la vida de Ramón Peranzi, Señor, Señor, por ese postoperatorio que está atravesando, Señor, para que tu mano poderosa lo siga fortaleciendo, Señor. Este hombre tiene a Cristo en su corazón, Señor, ha recibido a Cristo, Señor. Te pedimos, Padre, si es posible que tú hagas un milagro, Señor, lo puedas hacer en este tiempo en la vida de Ramón, Señor. Trae fortaleza a toda su familia, abre puertas para todos ellos, Señor. Que ellos puedan en este tiempo, todos sus hijos, volverse a ti de todo corazón, Padre. Seguimos orando por esta jovencita Pilar. Señor, ella está pasando convulsiones, Señor, ella, Señor, no tiene explicación médica lo que le está pasando, Señor. Reprendemos todo espíritu de depresión, ahora, Padre, de muerte, Padre, en esta joven, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Desatamos esa mente y la hacemos libre, Padre, ahora. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos, Señor, toda cosa demoníaca, Señor, todo ataque, Señor, sobre su mente, Padre, que no la atormenta, Señor, no la deja tranquila, Padre. En el nombre de Jesús creemos que
tú eres un Dios de poder, Padre. Bendecimos su familia, Padre. En el Seguimos nombre orando de por la Jesús. vida de Karina, también por un postoperatorio difícil, complicado, Señor, para que tú sigas poniendo tu mano poderosa, para que su corazón también se vuelva a ti en este tiempo, Señor, ya pueda experimentar, conocerte Ahora, a ti, Señor, Señor, en el nombre para de que Jesús. puedas, Señor, tú trabajar con la Tócala, fe de Señor, ella, Padre. tócala, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos Oh, y sí, ministramos sanidad, Señor, sobre su estómago, Padre. En el nombre de Jesús también oramos por la vida de Cielo, por Oh, esa sí, tenencia, Señor. Señor, que está en las manos de un juez, Señor, la determinación, Ayúdalo, Señor, Padre. esta criatura tiene que pasar a la patria potestad de su padre, Señor, pero ahí hay un problema, Señor, en las leyes, Señor, en la familia, Señor, hay En el un nombre de conflicto, Jesús. Señor, yo te pido, Padre, que tú eres un Dios de justicia, que haga justicia, Señor, lo que sea mejor para esta criatura, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, suelta salvación de Dios sobre su familia, sobre sus padres, que alguna vez te han conocido, Señor, que se han apartado, para que en este tiempo ellos se Santo puedan Jesús. volver a ti, Señor, nuevamente, y puedan tener un encuentro personal contigo, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por José Perales, que es un joven que ha sufrido un accidente, Padre, Ahora, está internado Padre, en el nombre de Jesús. con politraumatismo, Padre, soltamos la palabra, este Oh, joven ya sánalo, ha Padre, recibido a sánalo, Cristo, sánalo, Padre, en Padre, el nombre de toma Jesús. control de su vida, Señor, este tiempo que tú estás tratando con su vida, Señor, para que él pueda ser salvo, Señor, él y toda su familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Oh, sí, Señor. te pedimos por la familia de Esther, Señor, es una hermana en Cristo nuevita que ha partido el día de ayer y está en la presencia del Señor. Te pedimos por toda su familia para que traigas consuelo fortalécelo, en la vida de sus hijos, sus nietos, Fortalécelo, Padre, toda en la el nombre familia, de Señor, tú Jesús. puedas darle paz en este Ahora, tiempo fortalécela, de dolor Padre. y de tristeza, Señor, sabiendo, sí, Señor, que tu hija ya está descansando, Señor, con paz, Señor, en ti, Padre. Oramos por la vida de Claudia, Señor, por ese síndrome vertiginoso que ella está pasando en su columna. Esto trae, Señor, desequilibrio, Señor, mareo, Señor. Santo, Señor, ella se desvanece, Padre, en el nombre de Jesús, mucho dolor en su columna. Padre, interviene, Señor, con Ahora, un milagro Dios. en su mente primeramente, En el luego en nombre su de cuerpo, en Jesús. su columna, estabilízala, Padre. Soltamos la palabra de sanidad sobre la Ahora, vida de Padre, Claudia en el nombre de Jesús. Oramos por un trabajo para mi hermana María, Señor. Abre una puerta de trabajo, Señor. Es tan difícil en estos tiempos, Señor, conseguir un trabajo. Mi hermana pero para ti necesita nada es tener un imposible, trabajo, Señor. Señor. Ella es una mujer, Señor, Santo. grande, Señor, y es difícil a veces para las personas grandes, mayores, conseguir un trabajo, Señor, pero mi hermana, Señor, es tu hija, necesita, Señor, tener un sustento para su sí, casa, Señor. Padre. Ahora, Abre Padre, puertas en el nombre laborales de para Jesús. ella y para todas las personas que están buscando trabajo, Señor. Abre puertas laborales. Sustenta, provee con abundancia la vida de todos tus hijos y oramos por fortaleza de Dios para todos los que han perdido un ser querido por el COVID en este tiempo, Padre, rogándote, Señor, que traigas paz sobre esos hogares, trae paz en sus corazones, Señor, que puedan, Señor, en este tiempo tomarse de tu mano, Señor, para que tú los ayudes en este difícil momento que están pasando, Señor. Bendecimos a la iglesia, bendecimos la vida de los hermanos que han escuchado este maná, Señor. Te pedimos que la bendición de Dios los pueda alcanzar a cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan elegir bien, como dice Deuteronomio 28, elige bien, elige la vida, para que puedas heredar todas las promesas que tú tienes preparada para no solamente para la nación de Israel, sino para todos nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Señor, Señor, te damos gracias en este día por habernos acompañado. Quédate con nosotros, Señor, y bendice la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente. Amén. Bueno, que tengan un buen descanso, un buen fin de semana. Que la pasen bien. Bueno, que nos toquen los días más o menos buenos. No sabemos cómo va a estar. Que puedan pasar un buen tiempo con su familia, aquellos que están con su familia. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el domingo, el domingo, el Día del Señor. Estaremos aquí nuevamente a partir de las 18 horas con un mensaje de parte del Señor. Todavía no sabemos cuál es el mensaje, todavía el Señor no nos ha visitado con ese mensaje, pero el Señor ya lo tiene preparado, así que yo confío en Él, siempre Él es el que está dispuesto, está esperando que nosotros recurramos a Él, así que recurre a Él, Él tiene
todo. Él es la fuente de vida eterna para cada uno de nosotros. Así que Amén, Señor. los bendecimos, los Gracias. bendecimos, los amamos en Cristo y Amén. realmente es un gusto poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, hermano. Amén. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga.